Bueno, vamos con la segunda parte. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad psíquica, que se entiende como que constituye un desorden de la dimensión sensitiva, que obstaculiza el gobierno de la razón. Pero antes de hablar de enfermedad psíquica, es importante entender un poquito de lo que entendemos como salud psíquica, ¿ya? La que consiste en la integración interior de todas las facultades humanas en orden a fines pensados y voluntariamente queridos. ¿Qué quiere decir eso? Que consiste en la integración de todos estos puntos en función a lo pensado, entendiendo lo pensado desde el entendimiento, y lo querido, entendiendo lo querido desde la voluntad. ¿Sí? Profe, de nuevo me confundí. ¿En qué parte confundiste? En lo querido es de la voluntad Sí, porque y, la voluntad recuerda que es una tendencia, un apetecer, es un querer. ya, y el otro es Lo pensado, lo pensado, sí, eso, ahí me ya. perdí. Lo pensado Lo es, pensado tiene que ver con el entendimiento o razón. ya, pensado, entendimiento y, el otro lo Y, dije yo. y Y querido, voluntad. querido a voluntad, ya, eso, gracias. Entonces, acá se propone que todas las potencias estarían integradas o ordenadas en cuanto a fines pensados y voluntariamente queridos. ¿Ya? Ahora, dicho eso, en las personas se da algo que se conoce como experimento. ¿Ya? Para el experimento es fundamental entender lo que es la cogitativa, que fue algo que como que quedó medio dando vueltas en nuestra primera hora. La cogitativa en el fondo responde a un juicio de lo conveniente y nocivo, pero este juicio es particular, es en cuanto como a la experiencia, es más bien como automático. ¿Ya? ¿Cómo se arma este juicio? En el fondo, uno va experimentando distintas cosas y de repente ante ciertas vivencias va sacando como algunas conclusiones, ¿ya? Entendiendo estas experiencias como que tienen algo semejante. Entonces, no sé, pasa que de repente, no sé, a mí me gusta mucho como hablar con mis amigos y siempre hablo y cada vez que llego a un lugar yo no tengo ningún problema en ponerme a conversar, lo demás, pero me pasa una vez que me dicen, oye, pero espérate un poco, pues si estoy hablando yo. Y uno queda así como, ya. Después pasa en otra oportunidad que te dicen, oye, pero es que estás hablando mucho, deja que el otro hable. Y así se van dando como distintas experiencias donde ya no, donde hablar libremente como que se me cuestiona de alguna forma u otra. ¿Ya? Esas experiencias se van almacenando en la memoria y de esas experiencias yo voy sacando como alguna conclusión, que podría ser este juicio de la cogitativa. Y si lo pienso de alguna forma, el hecho de que ya me interrumpan cuando hablan o me hagan guardar silencio, implica que como que mi opinión quizás ya no quiere ser como escuchada o valorada. Desde ahí que yo pueda creer que ya no soy tan importante. Entonces me empiezo a mover de esta forma y se empieza a construir un experimento más patológico, que me distancia de la realidad, que contradice la realidad. ¿Ya? Porque en el fondo puede ser que estos eventos hayan sido en realidad aislados y que fue como en esa oportunidad que mi intervención iba de más. ¿Mm? Entonces, ¿qué sería el experimento? Un juicio de la cogitativa que se apoya en experiencias semejantes almacenadas en la memoria. Y este mismo juicio también se almacena en la memoria. Lo que me hace que cuando yo vaya a afrontar una situación nueva, pero que tenga como algún semejante con las experiencias que tengo, yo reaccione de alguna forma en particular. ¿Sí? ¿No? ¿Dudas ahí? ¿Ya? Ya, entonces,
estos experimentos no tienen por qué ser necesariamente patológicos. Hay veces que uno va armando juicios y que son como ideas automatizadas, pero como que se van como en una integración, por así decirlo. Es decir, como que yo alcanzo a ver que, claro, en ciertas situaciones yo tengo algunas fortalezas y en ciertas otras situaciones yo tengo algunas debilidades. El tema es cuando el experimentum se vuelve patológico, es decir, que se distancia de la realidad. ¿Ya? Es como cuando la gente empieza a creer que ya que ha fracasado tantas veces siempre va a fracasar en un punto en particular. ¿Ya? Pues lo mismo, un experimentum patológico puede ser un éxtasis hacia el placer o hacia el dolor. Y ahora volvemos un poco a lo que es la enfermedad psíquica. La enfermedad psíquica entonces implicaría un conflicto entre la dimensión racional y sensitiva. Ahora, ¿todo conflicto entre la dimensión racional y sensitiva implica enfermedad psíquica? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Todo conflicto entre la dimensión racional y sensitiva implica enfermedad psíquica? En el chat están poniendo que no, varios compañeros. Ah, ya, gracias por avisarme. Ya. Y esos compañeros que dicen que no, ¿por qué creen que no? ¿Qué los hace creer que no? Yo creo que todos en algunos momentos de la vida pasamos por esas incongruencias. Ujú. El tema es cuando esas incongruencias se sostienen y limitan la vida de la persona. Cuando ya la persona no está pudiendo hacer lo que hace normalmente, ahí ya podríamos hablar de enfermedad. Ujú, ujú. Claro. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, complementando lo que dice el Miguel, Ujú. yo creo que también en ese sentido pueden haber conflictos siempre quizás con respecto a la parte racional y sensitiva, pero va a depender también de cómo nosotros vayamos resolviendo esos conflictos para que no se llegue a una enfermedad psíquica. Mm, claro. Ujú. Ya. Efectivamente, no todo conflicto entre la dimensión racional y sensitiva implica una enfermedad psíquica, pero la enfermedad psíquica sí implica un conflicto entre la dimensión racional y sensible. Quizás ¿Ya? podríamos hacer una pregunta. Ujú. ¿En qué momento este conflicto entre la dimensión racional sensitiva se vuelve algo enfermizo, pasa a ser algo que podemos llamar enfermedad psíquica? ¿Qué es lo que, en qué momento pensamos que ya estamos delante de una enfermedad? Cuando esta enfermedad te impide hacer tus cosas cotidianas, o sea, como que se interpone en los objetivos que tú tenías, por ejemplo, en las cosas que te gustaban, en, en el desarrollo de tu día a día, básicamente como ahora ya no quieres hacer deporte, sino que prefieres estar acostado todo el día en tu cama porque simplemente no tienes la motivación de hacer algo. Y eso sucesivamente, o sea, mientras más tiempo pase esto, es más presente se hace la enfermedad. Ya, Y también te priva de tu libertad. Eso también yo creo. pero voy a hacerle una pregunta. ¿Se acuerdan del esquema de virtud, continencia, incontinencia y vicio? ¿Y profe? Digamos, ya, la persona, como dicen, empieza a ponerse triste, empieza a estar más en cama. Porque, digamos, el afecto está ganando, ¿cierto? Esta Sí. tristeza que siente se está imponiendo. ¿En qué punto ya podemos decir con seguridad que estamos delante de una enfermedad psíquica? Sí, claro.
ahí está afectada la armonía, porque una persona siente tristeza, se va a acostar a la cama, pero la pregunta aquí es por la voluntad, atención. Cuando tenemos continencia por la razón y contra el afecto, Em, porque no, estamos razonando todos los actos, ¿no? si yo logro continencia, o sea, por ejemplo, estoy con pena, pero igual me paro, me levanto, me ducho, hago las cosas, lo más probable es que si yo tengo la posibilidad de esforzarme y de salir adelante, voy a poder salir solito, por así decir. ¿Me explico? Yo puedo sentir una tristeza, pero si yo soy más fuerte que la tristeza, probablemente voy a salir adelante. Si el problema es cuando la voluntad o la fuerza de voluntad o la decisión de la voluntad no da el ancho. Por más que trato, por más que me esfuerzo, por más que me ayudo, no puedo salir de la cama. Digámoslo, la voluntad se ha hecho insuficiente, porque hay algo en el mundo afectivo que se ha vuelto como indomable, que se ha vuelto ingobernable. Y cuando ocurre eso, que hay algo en el mundo afectivo que es completamente ingobernable, debemos sospechar que estamos frente a algo que no se puede salir meramente con la voluntad. Algo que empieza a ser ya enfermedad psíquica. Si la pregunta sería, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que en la dimensión sensitiva, qué es eso que se vuelve ingobernable? ¿Qué significa que algo sea ingobernable ahí? De ahí que la profesora Macarena está hablando del experimentum patológico, ¿cierto? Profesor, ¿y eso ingobernable sería la conciencia de mi enfermedad? ¿Como la conciencia de que algo me está pasando? No, yo puedo estar consciente de que estoy triste. Yo puedo estar consciente de que estoy deprimido. Y no podérmela. No poder salir. Eso Entonces tiene estamos mucho que hablando... ver como cuando uno dice ya, ¿es que no quieres o es que no puedes? Porque es distinto. Claro. Oye, qué buena la pregunta, profesora. Claro, si el paciente no sale adelante porque no quiere, es una cosa. Y otra es que no pueda. Es que uno no puede ayudar a alguien que no quiere ser ayudado desde el principio. Exacto. El paciente tiene que querer sanarse para poder ser ayudado por uno. Básicamente Pero, tenemos espérame. que entender que en la dimensión sensitiva entonces aparece un obstáculo. Un obstáculo que, como dice acá en la diapositiva, tiene que ser removido mediante psicoterapia. Sí, porque Interesante que hay muchas el profesor Macarena personas. explique bien en qué consiste ese obstáculo. Ya, pero a ver. Entonces, ¿de dónde proviene el desorden de la dimensión sensitiva? Puede venir de la costumbre o puede venir del experimento patológico que estábamos hablando. ¿Ya? Porque este experimento, en el fondo, influye en cómo percibimos los estímulos, en cómo valoramos la realidad y los mismos estímulos, y por ende, en la afectividad que va a surgir de eso. ¿Ya? Es debido a este experimento que la razón no logra gobernar la sensibilidad, como está llamado a hacerlo. Entonces, la sensibilidad es como que se potencia, como que agarra mucha fuerza y la razón no alcanza a ordenarla, como ya había mencionado anterior. Ahora, por eso hay que remover obstáculos que se han producido en la dimensión sensible, para que el entendimiento y la voluntad logren gobernar sobre la vida anímica. Eso quiere decir que si vamos acá, es esta parte la que se desordena, es este querer el que se intensifica. Y son el entendimiento y la voluntad en los que se empiezan a ver como un poco nublados. ¿Ya? Entonces la idea es como ir bajando la afectividad para que el entendimiento como que vuelva a robustecerse y logre
ordenar la afectividad como debe gobernarla. Ya. Acá hay harto casos clínicos, por así decirlo, que se pueden entender desde este esquema. Que, por ejemplo, las personas con TOC, de cierta manera, como que entienden que no tiene mayor sentido lavarse las manos, no sé, 5 veces, pero aún así, la necesidad de hacerlo, como por este como querer más desde lo afectivo, es superior, y aunque el entendimiento le diga que no tiene mayor sentido, lo siguen haciendo. Y desde ahí es que buscan ayuda. Ahora, cuando yo les decía esto como de querer poder y que claro, como que la persona tiene que querer sanarse para que realmente se pueda hacer algo como psicólogo, muchas veces las personas llegan a consultarte porque quieren mejorar, pero al mismo tiempo tienen esta sensación de que no pueden mejorar, que por sí mismo como que no lo logran. De ahí se explican mucho los cuadros depresivos. Profe, eso mismo iba a preguntar, que el tema de la depresión aquí igual juega como un rol fundamental porque todo parte como con las facultades sensibles, ¿o no? En el tema de la depresión. En cierto sentido, sí, porque en el fondo la depresión podría estar asociada como a la tristeza. ¿Cierto? Claro. Sería como un desorden, como que la intensidad del afecto, por así decirlo, sería como superior, no me gusta usar como la palabra normal, pero sería como superior a lo esperable. ¿Ya? Entonces, al ser tan superior, como que impide el uso de la razón. Claro, exacto. A mí hay alguien que había hecho una pregunta respecto a algo clínico. ¿Esa alguien se acordará de su pregunta? Yo, profe, Javiera, creo. sí, pero quizá al término de la clase, que era como analizar un caso con respecto a todos estos puntos. Y a ver, déjame pensar en un caso. Ya. Voy a comentar una situación, Juan Pablo, y ahí tú me ayudas como a ordenarla un poco. Ya. Yo tengo una paciente que llevábamos 4 sesiones porque era un proceso de intervención en crisis, y después ella quiso continuar conmigo, pero al mismo tiempo como que ella tenía muchas ganas de ir a terapia, pero no quería, como que quería pero no quería, como que estaba ahí. ¿Ya? Y me dijo que ella prefería pausar después de como 2 sesiones más, es decir, ya vamos 6, decidió pausar el tratamiento. Yo le dije que ya, no podía hacer mucho más, como bien dicen ahí, si ella no quería, no la iba a obligar yo. Y la otra vez me volvió a escribir, porque había estado de nuevo como con crisis de pánico y no se había sentido muy bien, entonces sentía que efectivamente tenía que retomar porque sus problemas como que ya no la estaban dejando resolver su día a día. Y en eso ella va y me dice que había pensado harto, que en el fondo sus problemas estaban ligados como a ver, ella tenía un papá que la dejó muy chica y que siempre ha sido como esporádico en su vida. Entonces cuando ella se relacionaba como con los amigos, siempre creía que la iban a traicionar o que la iban a dejar sola. También le pasaba con las parejas. Y ella en un minuto me miró y me dijo, parece ser que yo quise abandonarte a ti antes de que tú tuvieras la opción de abandonarme a mí. Ese fue un momento como bien significativo porque armó muy bien como una hipótesis que explicaba mucho de lo que había pasado. Porque parece ser que ella tenía tantas experiencias como que o la dejaban de lado o preferían ya sea dejarla de lado tanto físicamente como emocionalmente, porque muchas veces las amigas como que no le ponían la atención que le ponían antes, o ella se esforzaba mucho en ayudar a alguien y ese alguien
después la cambiaba por otra persona, el papá le decía que iba a ir un día, pero al final no iba y ella se quedaba esperándolo. Entonces tenía hartas experiencias asociadas a esta idea como de abandono. Entonces cada vez que entraba en una situación donde tenía que entregar de nuevo su confianza, la terminaba por rechazar, porque le daba mucho miedo. El temor es parte del irascible dentro de la afectividad, ¿ya? Entonces, este miedo, en este minuto, había empezado como a tomar más participación de su vida de lo que realmente a ella le gustaría. Sí, al final no podía ser un proceso terapéutico que ella veía como bueno, porque ella me decía, no, y yo le digo a mis amigos que en verdad vayan a terapia porque es súper bueno y no sé qué, pero cuando ella tenía que hacerlo, no podía porque tenía que enfrentar esta idea como asociada a la soledad, que era un juicio más como desde la cogitativa, si lo ven de alguna forma. ¿Mm? Ujú. Profe, ¿Mm? eh, mm, no entendí bien la parte en la que menciona de si este desorden de la dimensión sensitiva puede venir de la costumbre. ¿A qué se refiere con eso? A ver, desde la costumbre, a ver, nosotros como seres racionales, al tener entendimiento y la facultad del entendimiento y la voluntad, somos muy libres para elegir, en cierto modo, ¿ya? Y hay veces que por costumbre tomamos ciertas decisiones. ¿Mm? Entonces, cuando uno se percata como de las decisiones que está tomando como desde la costumbre, desde lo que me es cómodo, uno ahí como que tiene la opción de cambiar eso o continuar así. ¿Se entiende? ¿Tiene que ver un poco con la normalización, por ejemplo? No sé, una Pues, persona que es golpeada toda su vida y al final no puede ver como lo negativo de esta conducta. También tiene que ver con la costumbre, ¿no? eso es un poco más complicado. En cierto sentido, claro, puede tener que ver con la costumbre, pero me atrevería a decir que es bastante más complicado esa situación que tú estás ejemplificando. Es interesante comentar esto de la pregunta del chat que preguntaba por el apego. Efectivamente, aquí entra esto de que la psicología integral de la persona es un metamodelo que integra. Porque el mismo tema del apego como estilo de relación con un cuidador que después se va a replicar en la vida con todas las otras personas significativas, también se puede entender con la dinámica del experimentum. ¿Es cierto? Un bebé que percibe que su madre, su papá son personas cercanas, disponibles, se va, digamos, aunque todavía no razona en un sentido fuerte de la palabra, su cogitativa empieza a captar, lloro, recibo cariño, me caigo, me sostienen. Se empieza como a formarse, a condensarse una síntesis de experiencias, que es el experimentum, que podría ser mencionado del estilo así. Soy valioso, me quieren, se preocupan de mí. Por supuesto que el bebé no se dice a sí mismo esto, es como una especie de conclusión orgánica, de conclusión sin palabras. Ese es el experimento. Entonces, claro, ¿en qué deriva esto? Apego seguro. Porque de ahí en adelante, cuando tenga nuevas experiencias de relación con otras personas, ¿qué le va a decir el experimentum? Te quieren, te cuidan, eres valioso. Entonces confía con más facilidad que aquella persona que viene con otro experimentum del estilo, no estoy seguro, estoy en peligro, no sé si se fijan en mí, no soy valioso. Ese es el experimentum.
Y ese experimentum, como dijo la profesora Macarena, se forma a partir de múltiples experiencias que tienen algo en común. Y se forma porque la cogitativa lo formula. ¿Mm? Quizás remarcar esto, la cogitativa es como una especie de, ¿cómo llamarle? Es una potencia de la dimensión sensitiva que es capaz de valorizar las cosas que ocurren en términos como de conveniente o inconveniente, ¿cierto? No tengo por qué todavía tener un uso de razón muy profundo, puedo ser un bebé, e igual así yo puedo ya tener un conocimiento rudimentario, sensitivo de lo que es conveniente o inconveniente para mí. A ese tipo de conocimiento más intuitivo, inmediato, valorativo de las cosas, que incluso puede ocurrir paralelamente a la razón, le llamamos juicio de la cogitativa. Y esto es importante entenderlo, porque yo puedo, por ejemplo, racionalmente decir, oye, pero ¿qué tiene de malo el mate? Pero visceralmente sentir un rechazo hacia el mate, porque lo asocio con lo argentino y alguna vez en mi vida un argentino me trató mal, por ejemplo. Entonces, puede ser que yo deteste el mate, no sé, y un poco como intuitivamente, porque tengo malas experiencias asociadas al mate. Racionalmente yo digo, ¿qué tiene de malo? Pero mi cogitativa dice, cuidado, te van a hacer daño. Es lo que aprendió la cogitativa. ¿Me explico? Entonces, es como que, atención, voy a decir una metáfora, es como que tuviéramos dos razones, una razón superior, que es el entendimiento, y una razón inferior, que es la cogitativa. La cogitativa es capaz de valorar las cosas inmediatamente e independiente de la razón. De ahí que a veces nos formamos juicios diversos. Por ejemplo, cuando alguien dice, oye, a mí me ha tocado mucho escuchar, a mí me gustan mucho los hombres que no me convienen. Me gustan los hombres peligrosos, y los que son como buenos, esos no los encuentro fome. Es típico escuchar, ay, me encantaría que me gustaran los más fomes porque la pasaría menos mal, pero a mí me gustan los que son como, los que yo sé que son los más desordenados. Entonces, es como que racionalmente preferiría los más tranquilos, pero afectivamente me tiran más los desordenados. Entonces, la pregunta ahí es, ¿por qué te han llegado a gustar los desordenados? ¿Cuál es tu experimentum? ¿Cuáles son las experiencias que te han hecho valorar o preferir a las potenciales parejas desordenadas? ¿Se entiende la pregunta? De ahí que desde la psicología interior de la persona podamos decir que en gustos sí hay escrito y que los gustos en cierto modo se pueden entender a la luz de la experiencia. Y probablemente si a mí me gustan solamente las parejas que son desordenadas, algo en eso digamos, hay algo en eso que se explica por mi biografía. Y ahí está el experimento. Y le llamamos experimentum patológico justamente a ese experimentum que es patológico porque se aleja de una interpretación realista de la vida. Como decía Macarena en el caso del TOC, la cogitativa formula un juicio del siguiente estilo: si no me lavo las manos me voy a enfermar. Ese es el experimentum que se forma en la cogitativa. Entonces, por supuesto que ese experimentum es patológico porque se aleja de la realidad. En la realidad no nos enfermamos. Digamos, si nos lavamos las manos una vez está bien. No necesitamos lavarnos las manos 5 veces. ¿Se entiende? Sí, profesor, se entiende. Ya. Ahí quedó más claro, después de esa explicación de Juan Pablo, el término de la cogitativa, el experimentum y cómo se van entrelazando, ¿no? Sí.
Ujú. Y había una pregunta. Amiga, date cuenta. Sí, justo leí eso. No, si lo peor de todo es que esa persona te va a decir, sí, 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 ya me di cuenta, no lo voy a volver a repetir. Y probablemente Agárrate, lo ¿cuál repita. va a ser el siguiente? Mentira, Lo que viene? no pasa, no pasa. Se repite el patrón, entonces después uno llega a la conclusión de que uno siempre busca las mismas parejas, ¿cierto? Ujú. Entonces, y uno racionalmente puede darse cuenta, pero no porque se dé cuenta va a cambiar inmediatamente el juicio de la cogitativa o el experimento. De ahí que ahí el trabajo del psicólogo, ayudar a que la razón pueda modificar el experimentum hasta hacerlo experimentum sano. Ujú. Eso es en lo que yo estoy, en el caso que les comentaba. ¿Profe? ¿Mm? Es que estaba, junto con lo que está hablando el profesor Juan Pablo, estaba buscando como bibliografía para poder entender un poquito más esto, y encontré igual un texto que manifiesta que es principalmente este nivel del experimento, el nivel donde el psicólogo puede ayudar a modificar las inclinaciones desordenadas caracteriales, debido a que el experimento presenta la significación afectiva de la realidad y de uno mismo. Ujú. Entonces, pero lo que me causa un poco de duda es que el concepto de experimentum se toma a partir de alguna postura en específico, por ejemplo, a partir de algún autor en específico, como lo estamos viendo nosotros acá. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? Lo que me causa duda es que, bueno, el concepto de experimento, como es acuñado por Aristóteles, Tomás de Aquino, varios, quería saber si existe como una postura en específica en la cual debiéramos adoptar o entender el concepto propiamente tal. Quizás estás buscando una definición. Sí, o sea, más que una definición, era como porque me interesó harto y quería buscar un poco más bibliografía complementaria, quizás como para ver el enfoque en el que lo toma el curso. Me imagino que por lo que estamos viendo de la psicología integral de la persona, debería ser a partir del hilemorfismo que plantea Aristóteles, porque, o sea, pero quería como confirmarlo, si lo estamos viendo a partir de una postura en específica de un autor, o si, o es Perfecto. como más general. O sea, este concepto experimentum, como es un concepto que es parte de los fundamentos psicológicos, eh, por así decir, es un concepto de metamodelo. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos rescatar en Freud, en Rogers y en otros autores conceptos que se pueden parecer mucho a esto y que por lo tanto se pueden entender a luz del experimentum. Por ejemplo, cuando Freud dice que las experiencias tempranas influyen en nuestra manera de ser, eso se puede entender a luz del experimentum patológico, ¿cierto? Las experiencias tempranas, o sea, el experimentum formado en la infancia, influyen en nuestra manera de ser cuando grandes, porque efectivamente el experimentum tiñe nuestra manera de valorar los estímulos y de actuar. En el caso de Rogers también, él habla de, digamos, de un organismo que tiene experiencias y esas experiencias van marcando su manera de ser y que, digamos, pueden ser experiencias distorsionadas, digamos, si es que el adulto impone de manera arbitraria al niño su interpretación. En ese caso, sería un experimento patológico el que se introduciría. Entonces, lo que quiero decir es que el experimentum es un concepto de metamodelo que ayuda a entender o a darle una segunda mirada a conceptos tradicionales de la psicología.
Ah, ya entendí. Gracias. De En nada. general, hay muchas cosas de las distintas corrientes que se entienden mejor a mí me pasó mucho, que ahora como viendo este ramo y ya entendiendo un poco más de psicología integral, se me armaba mucho mejor a qué se refería cada autor y como qué enfoque particular del ser humano tenía. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra duda, alguna consulta, alguna sugerencia? Yo creo que entonces el experimento sería como la llave para descubrir ¿cómo se llama? O intentar curar la enfermedad psíquica. En cierto modo, sí, porque descubriendo el experimento uno podría llegar a entender mejor lo que le está sucediendo a quien te consulta. Como cómo se está ordenando la afectividad en función de ese juicio en particular que se realizó, cuáles son las experiencias asociadas a ese juicio. Y desde ahí ya ver como que, qué técnica sería la más adecuada a emplear. No sé si te respondo. Yo creo que gracias. ¿Alguna otra duda? Miguel. Sí, ¿existe alguna estrategia terapéutica propia de la psicología integral de la persona? Como para usar en clínica. Lo que pasa es que como la psicología integral es un metamodelo, se sirve un poco de las técnicas que fueron propuestas como de las escuelas predecesoras. ¿Mm? Ujú. Hay mucho trabajo, por ejemplo, como con la imaginación que se puede tomar desde la terapia simbólica. Hay temas como de role-playing, que quizás eso es una mirada más estratégica. ¿Mm? Está el MDR. Ya, gracias. Profe, Ujú, tengo una duda. Esto del experimento patológico, ujú. el profe dijo como que tiñe nuestra forma de actuar y la distorsiona. ¿A qué se refiere con que la distorsione? Porque al poseer un experimento patológico es como que si tuviera ciertos lentes para mirar la realidad. ¿A qué me refiero con tener lentes? Es que ya no veo las cosas tal como son, por así decirlo. Por ejemplo, es como cuando yo te ponía el ejemplo de esta persona que han hecho callar reiteradas veces. A lo mejor después estás en una reunión y te dicen guarda silencio y ya no entiendes que tienes que guardar silencio porque es un contexto donde se necesita silencio, sino que te lo tomas como algo personal. Ah, ya ¿Mm? entiendo. Y a la vez, este experimento patológico, como dijo otro compañero, va a ayudar a entender qué va a ser como lo más adecuado de emplear en esa persona. A la vez. O sea, como que también sirve como para entender cómo se ordena esta afectividad. Claro, porque en el fondo cuando tú entiendes cómo la persona está mirando la realidad, como que puedes ponerte un poco en la posición de esa persona. ¿Mm? Y al conocer su historia, como que puedes ir sacando conclusiones, ir como dialogándolo, y ir viendo como de qué forma aproximarte para ayudarlo realmente. Por eso es tan importante la dignidad de la persona en esta psicoterapia integral, porque en el fondo siempre hay que tener una actitud como de extremo respeto por un otro. Y que en el fondo la única forma de conocer a alguien tiene que ver con que el otro te comunique su interioridad. Claro. Y eso es algo como muy delicado, de lo que hay que ser muy respetuoso y hay que respetar mucho como la particularidad de cada uno. Claro, entiendo, entiendo, entiendo. Ujú. Implica generalización, claro.
¿Alguien más que tenga alguna duda de materia? ¿No? Si se hace a partir de, como uno primero para analizar tiene que ver como desde la perspectiva sensitiva, después, como que ahí estoy como enredada, como que no entiendo cómo aplicar eso, porque empezaron a hablar como del experimento, entonces como que me enredé con eso. Bueno, como para que veamos, estamos llegando hacia el final de esta clase. No sé si Macarena pueda darte algún tipo de respuesta de estos minutos que quedan, pero si no, digamos, la próxima clase es la última. Es la última clase que tenemos del semestre. Tenemos que darle digamos, vamos a redondear lo que vimos hoy día en Psicología Integral de la Persona y vamos a ver, digamos, de manera muy exacta cómo se integran las teorías que vimos todo el semestre en esta mirada que es un metamodelo. La idea es que entonces así la próxima clase alcancemos una síntesis y un panorama de toda la asignatura, para que en 2 semanas más empiece ya empecemos con la semana de solemnes y ya tengamos la solemne segunda. Por lo tanto, Javiera, si es que no te queda completamente claro hoy, la próxima semana que vamos a hacer una especie de broche y vamos a ver cómo se integra todo, tendremos la oportunidad de hacerlo mejor. Profe, ¿cuándo es la solemne de este ramo? ¿La No sé fecha? exactamente, no he visto el calendario, pero sé que en 2 semanas más empieza la semana, la pausa académica. Tendríamos que corroborar, pero yo no tengo información todavía de la fecha de la solemne de este ramo. Ya, profe. Y entra Profesor. desde... Perdón, sí. No, dale nomás.